Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar a ver el nuevo tema que es el arte contemporáneo. El arte contemporáneo es aquel que se realiza a inicios del siglo XX y de ahí en adelante. Fíjense bien, vamos a ver en esta ocasión lo que son las principales características del arte contemporáneo y una de las corrientes que se genera dentro de este arte. Nada más sí me gustaría aclararles algo. Esta corriente no es la primera de las corrientes de las que se da dentro del arte contemporáneo, pero es una que va muy ligada al último tema que acabamos de ver que tenía que ver con el color. Esta corriente de arte contemporáneo que vamos a ver utiliza mucho color, principalmente colores primarios y secundarios. Esa es la razón por la que vamos a continuar para poder cerrar ya con el tema del color. Entonces regresemos. Vamos al arte contemporáneo. Como les comenté, es el arte que se realiza a inicios del siglo XX. Las principales características del arte contemporáneo son tres. La primera, se presenta como una ruptura con los modelos tradicionales. ¿A qué nos referimos con esto? Al hablar de modelos tradicionales, nos estamos refiriendo a modelos al arte que se hacía como por ejemplo en el Renacimiento, en el Barroco, en el Romanticismo. Todos esos modelos tradicionales donde la pintura o la escultura se veía muy realista y lo que el artista buscaba era reflejar la realidad que todo mundo veía. Dentro del arte contemporáneo, estos modelos tradicionales se rompen. Esa es como la principal característica. Todos los artistas que realizan arte contemporáneo, independientemente de la corriente en la que se muevan, siempre rompen con esos modelos tradicionales. Ellos no querían interpretar la realidad como era. Ellos la interpretaban como ellos creían, ¿ok? La segunda parte es su carácter crítico. En casi todas las corrientes del arte contemporáneo hay una parte de crítica social. En muchas ocasiones, como es de esta corriente que vamos a ver el día de hoy, todos esos artistas que hacían arte contemporáneo estaban en contra de alguna conducta o algo que se venía socialmente y ellos para poder hacer su crítica la hacían por medio de su arte. Y la tercera parte, que es la parte experimental. Mucho del arte contemporáneo era experimentar con nuevas sensaciones, nuevas texturas, nuevas maneras de hacer arte. En ocasiones este tipo de arte experimental sí trascendía o en ocasiones se quedaba nada más en esa corriente artística, como la que vieron ustedes. Las esculturas sonoras es parte del arte contemporáneo que se realizó y era su principal característica es que era experimental. Lógicamente no fue una obra, un tipo de obra o tipo de corriente que trascendiera mucho, pero bueno, tiene el carácter experimental de lo que es el arte contemporáneo. La corriente que vamos a ver el día de hoy es el pop art. El pop art no, bueno, vuelvo a insistir, no es la primera que se da dentro del arte contemporáneo, pero tiene muchas de las características que acabamos de ver. El pop art surge principalmente en Inglaterra, teniendo su máximo impulso en los Estados Unidos. Poca gente o casi no se relaciona el pop art como un arte inglés. Regularmente es como un arte que se surge en Estados Unidos. Todo mundo pensamos pop art y lo primero que pensamos es en Estados Unidos y su máximo representante, que es el que vamos a ver ahorita. La palabra pop art viene de lo que es popular art, nada más que se hace una contracción y es conocido como pop art. El líder de este movimiento fue el artista norteamericano Andy Warhol. Andy Warhol se dedicaba a realizar solamente pop art, era todo lo que es el tipo de arte que él realizó y bueno, como vimos anteriormente, era su máximo representante. Todo mundo ubicamos, cuando uno piensa pop art, piensa en Andy Warhol o viceversa, Andy Warhol y pop art. No significa que haya sido el único artista que realizó el pop art, pero sí fue como el más representativo y el líder de lo que era esta corriente artística. Andy Warhol siempre estuvo interesado en la comunicación de masas y su impacto comercial en las personas. ¿Qué significa esto? Prácticamente en la publicidad.
cómo la publicidad comunicaba bueno, en aquel entonces comunicaba ciertos mensajes en lo que era toda la sociedad y cómo impactaba esta publicidad en todas las personas. Era parte de la crítica, como les comentaba anteriormente, la crítica que él hacía. Todos los artistas del pop art estaban como en contra de esa comunicación de masas. Entonces, todo su arte que realizan es como para hacer una crítica social de la sociedad de consumo. La temática, como les comentaba, recurrente en los artistas del pop fueron los productos y los intereses de la sociedad de consumo. Esto es, carteles publicitarios, diseños de botellas, revistas, cómics, estrellas de cine, televisión, supermercados, comida rápida. Prácticamente todo lo que la sociedad consumía. ¿Ok? Esa era la temática más recurrente de todo el pop art. Estos artistas que ustedes están viendo aquí son los principales exponentes del pop art, no solo Andy Warhol, también Roy Lichtenstein, Tom Wesselman, Robert Rauschenberg, Richard Pettibone, Richard Hamilton y Peter Thomas Blake. En esta ocasión vamos a ver una pequeña parte de la obra de los tres primeros, que son como los más reconocidos. Vamos a empezar con esta peculiar imagen que es la de Andy Warhol. Esta imagen que ven aquí, bueno, él era el artista Andy Warhol. Las técnicas que él utilizaba para realizar sus obras de arte no eran las tradicionales. En esta parte también el pop art rompía, se caracterizaba como el arte contemporáneo, que les comentaba, la ruptura del arte tradicional. En cuanto a la técnica, también Andy Warhol rompía con esa parte. Él no utilizaba acuarelas, óleo, gises pastel ni nada por el estilo. Él sabía realizar, manejar e implementó toda la técnica para imprimir una revista, un cartel, un anuncio publicitario. Esas mismas técnicas, la litografía, la serigrafía, la fotografía, todas esas técnicas que él dominaba, las utilizaba para realizar lo que eran sus obras de arte. Entonces, por eso se ven imágenes de fotografías, los carteles muy coloridos, pero porque la técnica que él utilizaba, pues eran las mismas que se utilizaban para crear publicidad. Una de sus obras, bueno, esta que ven aquí, que son los tres Elvis, como les comentaba, utilizaban fotografías y de la sociedad de consumo, artistas de televisión en este caso, bueno, de músicos en este caso, que la gente escuchaba o admiraba. Esta es otra de sus obras, el cartel de Coca-Cola. Este de aquí también, que volvemos a lo mismo, son artistas que en ese entonces la gente admiraba mucho. Estas dos de aquí son portadas de LP. Andy Warhol también llegó a realizar no solo obras artísticas, sino también en este caso portadas de LP. Esta es una de sus obras como más características y más reconocidas. Es muy probable que ubiques a Andy Warhol por esta obra, por la foto de la Marilyn. Y la sopa Campbell's. Otro de los artistas, Roy Lichtenstein. Este es el personaje, es el artista que podemos ver aquí, y esta es parte de sus obras. La mayoría de las obras de este artista son en gran formato, esto es, son definitivamente, muy grandes. Es una de las características de su obra. Él utilizaba prácticamente lo que eran los elementos del cómic para poder realizar sus obras. La mayoría de las imágenes que realiza son así como los cómics, muy planas y muy coloridas, sin efecto de volumen. Otra de sus características son esos puntitos que ven, esos puntitos rojos. Mucha de su obra, o casi la gran mayoría, lleva ese como firma o sello característico de él.
Esta es como el estilo que él realizaba en todas sus obras que les comentaba, como si fuera un poco de cómic, muy plano, sin volumen y los colores pues totalmente muy llamativos, como comentábamos, colores primarios o secundarios, en la gran mayoría. Él también realizaba esculturas de igual manera en gran formato y todas sus esculturas llevan su sello muy característico, son muy conceptuales, pero los elementos que utiliza son muy similares, los elementos que utiliza tridimensionalmente son muy similares a los que utiliza bidimensionalmente en sus carteles, como podemos apreciar en esta de aquí, lo que les comentaba de los puntitos, ¿no? Y el último artista que vamos a ver es Tom Wesselmann. Esta es una de sus obras, de igual manera, colores primarios, secundarios, imágenes muy relativas, similares a los cómics, muy planas totalmente. Y volvemos a lo que es la sociedad de consumo. Lo que la gente en ese entonces consumía es lo que proyectan en sus obras. Eso es todo, chicos, de la presentación. Espero les haya gustado y hayan entendido un poco sobre el pop art. Gracias.